compañeros de Matemáticas Financieras. En esta semana vamos a ver el tema de interés sobre saldos insolutos, que corresponde a un interés simple, solamente que ahora es aplicado sobre saldos insolutos. Si ustedes leyeron las diapositivas de la semana correspondiente al tema, pues encontraron que la palabra insoluto o un saldo insoluto pues viene a ser un saldo que no ha sido pagado completamente, es decir, un saldo pendiente de pagar. Por lo que entonces, antes de realizar los cálculos correspondientes a este tema, vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que es interés simple y lo que es un interés simple, pero sobre saldos insolutos. Por lo que entonces es necesario realizar un cálculo con ambas partes. Vamos a pagar una deuda, en el cual yo aquí tengo ya un formato establecido. Ustedes pueden recrearlo para comprender mejor el tema. Y tenemos esta circunstancia. Tengo una deuda que puede ser un préstamo bancario, por ejemplo, en el cual tengo un capital de 10,000 pesos, una tasa de 10%, vamos a suponer que es una tasa de 10% mensual y que lo vamos a pagar durante 12 periodos o lo que son 12 meses. Es una tasa de interés muy alta, pero pues esto es para ejemplificar la temática. Posteriormente, durante el desarrollo del curso, pues estudiaremos ya casos reales, por ejemplo, con lo que son algunos estados de cuenta, tanto de tarjetas de crédito como préstamos de nómina y algunos ejemplos más. Entonces, vamos a calcular el interés de esta deuda, en el cual yo sé que el interés pues corresponde a capital multiplicado por su tasa de interés multiplicado por el número de periodos. Es un capital de 10,000 pesos, el cual pagaré en 12 meses a una tasa del 10% mensual. Esto es para simplemente facilitar el ejemplo. Sabemos que puede ser una cantidad muy grande en caso de que eso fuera una deuda real. Pero bueno, es para el supuesto del tema. Por lo que entonces esta deuda corresponde a 12,000 pesos de pago de intereses. Luego yo puedo entonces determinar cuánto voy a pagar a capital. ¿Qué abono voy a tener a capital? Que es una variable que llamaremos simplificadamente como abono. En este caso, para calcular el abono corresponde a hacer el capital, que son 10,000 pesos, entre el número de pagos, que son entonces 12. Y tengo que el abono a capital corresponde a 833 pesos. Luego entonces puedo calcular lo que es el interés prorrateado. Prorrateado significa dividir la cantidad de intereses entre el número de pagos. En esta ocasión, pues corresponde hacer el cálculo de 12,000 entre el número de pagos que corresponde a ser 12. Me interesa entonces conocer que el interés prorrateado es de 1,000 pesos. Para continuar con el desarrollo del ejemplo, vamos a elaborar esta pequeña tabla para ilustrar los pagos que voy a realizar, en este caso pues a la institución financiera, donde voy a comenzar en el periodo 0, que el periodo 0 siempre corresponde a ser la deuda inicial, el capital que yo estoy adeudando, o en el caso de que esto fuera una mercancía, pues sería entonces el valor de contado de esa mercancía. Por lo tanto, el saldo en el periodo 0 pues corresponde a ser los 10,000 pesos. Luego entonces, si yo calculé el interés de esta manera con un recuadro, que es que la fórmula pues viene a simplificar este cálculo, pues quería entonces que el interés, que es de un 10%, multiplicado por, en este caso, el saldo, o que es el capital inicial, pues corresponde a ser 1,000 pesos. Por lo que entonces el pago de abono a capital para ir liquidando esta deuda, pues corresponde a ser los 833 pesos. Por lo que entonces, si ese es el pago a capital, es decir, los 833 pesos van a disminuir mi capital o mi saldo, pues corresponde que para el saldo correspondiente en el periodo 1, lo calculamos de 10,000 pesos menos los 833.
y tengo un saldo de 9,166 pesos. Para el periodo 2, recordemos que por definición el interés simple se calcula siempre sobre la misma base, es decir, sobre el capital inicial, pues corresponde hacer, y en este caso ya voy a anclar una celda para hacer los cálculos más rápidos. Me quedaría entonces que el 10% anclado multiplicado por 10,000 pesos, que es la cantidad donde siempre se calcula el interés simple, es decir, sobre la cantidad base, también anclado, pues corresponde a que esto es un total de 1,000 pesos. En el caso de abono, pues el abono también correspondería a ser los 833 pesos. También lo voy a anclar. Y para calcular el saldo, me queda entonces un valor de saldo anterior menos el pago a capital, corresponde a tener este número. Para terminar la tabla, si he formulado bien, simplemente tomo las celdas, las arrastro y entonces puedo decir que en el periodo número 12, con el último pago, pues ya tengo una cantidad de 0. Es decir, he terminado de liquidar esa deuda o he terminado de pagar ese producto. En el caso de que ustedes hubieran tenido este crédito, o es decir, hubieran comprado este producto con alguna tienda departamental, pues ustedes lógicamente que ya les calculan un pago único a realizar durante el periodo o durante el plazo de la deuda o del crédito que hayan obtenido. Es decir, son pagos que conocemos como las mensualidades o los pagos anuales o los pagos semestrales. Comúnmente siempre pagamos de manera mensual, pero sabemos que puede haber una gran gama de pagos, sobre todo ya cuando hablamos de créditos o de financiamiento para otro tipo de instituciones. Por lo que entonces yo debo de calcular, o en este caso la institución me hubiese calculado un pago único a efectuar. Es decir, para liquidar la deuda, pues yo siempre hubiera tenido que pagar el abono que va a capital más cada interés, que en este caso es el interés prorrateado. Es decir, entonces que para liquidar esta deuda hubiera tenido que pagar mes con mes 1,833 pesos. Que para el caso de ejemplo, y sobre todo para ahorita pasar a lo que es el interés insoluto, voy a realizar este cuadro, donde el abono más el interés, pues corresponde a lo que voy a pagar periodo con periodo. Como comenzamos en el periodo número 1, pues entonces 1,000 pesos más el abono corresponde a una cantidad de 1,833. Lógicamente, como estas cantidades siempre son iguales, pues entonces la cantidad siempre será igual. Yo puedo decir entonces que en total, por esta deuda de 10,000 pesos, he realizado entonces 12 pagos de 1,833, que yo puedo entonces obtener el total de dinero que he efectuado, que he pagado a la institución. En este caso, pues corresponde a ser una cantidad de 22,000 pesos. Y esto sería entonces, compañeros, pues un cálculo sobre una deuda basada en un interés simple. Vamos a hacer un nuevo caso que lo tenemos aquí de abajo, solamente que con pagos sobre interés insoluto. Vamos a utilizar exactamente las mismas variables. Comenzando con el interés insoluto, empiezo de la misma manera exactamente como lo hice en el paso anterior o en el recuadro anterior, donde saldo insoluto pues corresponde a ser entonces para el periodo 0 la cantidad de la deuda, 10,000 pesos. Por lo que entonces, bajo la definición de interés insoluto, este es calculado sobre el saldo pendiente de pagar. Es decir, que entonces sería para el periodo 1, pues 10,000 pesos por la tasa de interés, que en este caso corresponde a ser 1,000 pesos. Luego entonces tengo el abono.
Debo de calcular entonces el abono a capital, el cual calculo exactamente de la misma manera. Capital adeudado dividido entre el número de pagos a efectuar, que corresponde también a 833. En este caso, pues el abono corresponde a ser 833. Luego entonces el saldo para el siguiente periodo corresponde a ser 10,000 menos el pago a capital o el abono a capital. Y tengo esta cantidad. Para el siguiente periodo, el número 2 es donde realmente puedo ver el cambio de interés simple a un interés simple sobre un saldo insoluto, donde entonces debo calcular este interés que corresponde a ser 10%, el cual voy a anclar, multiplicado por el saldo pendiente de pago, es decir, sobre el saldo insoluto, 9,166, y tengo un interés de 916 pesos. El abono corresponde a ser exactamente igual, 833, el cual también voy a anclar. Y el saldo entonces corresponde a ser saldo anterior menos el pago o el abono a capital. Si yo he realizado bien la formulación de estas celdas, simplemente puedo seleccionarlas, doy clic y arrastro. De la misma forma, para el periodo número 12, he liquidado totalmente la deuda. Es importante observar algo, que el interés en este caso permanece uniforme y en este caso el interés va disminuyendo o va cambiando. Para mejorar la comprensión de algunos datos numéricos podemos insertar gráficas. Vamos en este caso a insertar una gráfica para comprender mejor la diferencia entre interés simple y lo que es interés sobre un saldo insoluto. Recuerden que durante el curso les daré algunos tips para el manejo de Excel, por lo que entonces vamos a graficar estas variables. Recomendable que me pueda situar en cualquier celda distinta a la que yo tengo aquí. En este caso voy a situar una parte bastante por debajo de los cálculos. Voy a ir entonces a la parte de gráficos que tengo yo aquí situada. Voy a seleccionar gráficos de dispersión y voy a seleccionar dispersión con marcas rectas. En este caso me aparece un recuadro en blanco. Vamos entonces nosotros a agregarle todos los datos correspondientes para entonces ejercer este cálculo. Doy clic derecho, seleccionar datos. El formato que aparece aquí puede variar según la versión de Office que estén utilizando. En este caso, vamos a agregar entonces series. Agrego, voy a darle un título a la serie, que en este caso será interés simple. Los valores de X, es decir, conforme se va moviendo esta variable, se irá moviendo entonces alguna otra. En este caso, pues vamos a conocer cómo es el movimiento de los periodos según sea entonces el avance de la deuda. Por lo que entonces X corresponde a ser los periodos del 0 al 12. Simplemente arrastro y selecciono. Para la parte de Y corresponde a ser entonces el interés generado por medio del interés simple. Simplemente tomo los datos, los arrastro y tengo entonces esa parte. Y aquí automáticamente, si observan, se va creando la gráfica. En este caso vamos a agregar una nueva serie. Agregamos, le voy a dar un nuevo título, que este sería interés, saldo insoluto. Valores de X corresponde a ser también los periodos, que sería entonces del 0 al 12. La parte de Y corresponde a ser el interés generado, que también viene a ser del periodo número 0 hasta el periodo número 12. Simplemente selecciono, arrastro y suelto. Una vez que tenga la gráfica, doy a aceptar.
Y aquí tengo entonces debajo esta gráfica. Para cuestiones de que esto se pueda observar mejor, puedo dar clic derecho sobre la gráfica, me voy a mover gráfico, lo voy a mover a una hoja nueva y en este caso lo voy a titular comparación de interés. Acepto y automáticamente me despliega la gráfica hacia otra hoja. Por lo cual podemos deducir que si yo entonces siempre realizo el mismo pago a capital, pero en el interés simple siempre manejo el mismo interés, mientras que en el interés sobre saldo insoluto pago menos interés, entonces en el caso de que yo pudiera elegir pagar una deuda por uno u otro método, pues entonces yo elegiría el interés sobre saldo insoluto. Tomando nuevamente el recuadro, podemos hacer un nuevo cálculo o un nuevo análisis. Realmente, si nosotros pagáramos de esta manera, es decir, periodo 1, 1000 pesos más abono 833, significaría entonces que el pago del periodo número 1 pues sería la suma de estos, 1000 pesos más 833. Si yo voy al siguiente periodo, pues diría entonces que pagaría 916 de interés más 833, corresponde a ser esta cantidad. Si yo tomo la fila, la arrastro, entonces yo diría que para el periodo 1 pago 1833, 1750, 1616. Realmente, pues en la vida real, yo no pago una mensualidad de cierta cantidad y luego estaba disminuyendo. Puede que sí se dé la ocasión, quizá alguna vez hayan ejercido un pago de esta manera, pero pues lo común es que siempre paguemos una cantidad uniforme, una cantidad que no esté variada. Vamos entonces a calcular esta cantidad. Teniendo yo este recuadro, puedo calcular entonces el interés total generado. Simplemente me sitúo en la celda, me voy a esta parte de aquí, sumatoria de celdas, y encuentro que el interés generado es de 6.500. Por lo que entonces el interés es igual a 6.500. Si yo tomo entonces los datos para calcular interés prorrateado, yo sé entonces que 6.500 dividido entre el número de pagos que es 12, el interés que yo debería pagar para cada periodo pues correspondería a ser 541. Sin embargo, pues yo debo pagar capital más una cierta cantidad de interés. El pago total a efectuar bajo este cálculo pues corresponde a ser 833 más 541. Es decir, que bajo un interés sobre saldo insoluto yo debo hacer pagos de 1.375. Bajo el cálculo de interés simple yo debería hacer pagos de 1.833. Si yo sumo esta parte de aquí, tendría entonces que en total yo pagaría 16.500 pesos contra 22.000 pesos del interés simple. Para que quede mejor acentuado la conversión de esta parte, es lo mismo decir que si yo realizo entonces pagos de 1.375 por 12, porque son 12 el número que tengo que efectuar, pues entonces el pago total corresponde a ser 16.500, que si ustedes observan, pues viene a ser la misma cantidad que yo tengo en esta parte. En el siguiente video, pues vamos entonces a realizar el cálculo del interés sobre saldo insoluto, previamente haciendo un recuadro como este, pero luego también ustedes saben que de ahí nacen las fórmulas para simplificar el cálculo de los datos. Por lo que entonces vamos al siguiente video.